¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que están conectados en este horario de dibujo técnico. El día de hoy pues vamos a dar inicio a la semana número 14. Con esta semana excluida, eso nos quedarían 2 semanas del curso. Y por lo tanto, pues he querido cambiar un poco la dinámica en el sentido de que vamos a tratar un tema eh, un poco más técnica, ¿ya? Eh, que hace referencia a la topografía. La semana pasada habíamos quedado en que íbamos a ver un poco más ampliada el tema de, de las vistas fotográficas, de armar un objeto tridimensional a partir de sus vistas. Sin embargo, creo que estas últimas semanas pues debemos de aprovecharlas y tratar de irlos encaminando a ustedes en el tema de la topografía, ¿ya? Que el cual se relaciona con el dibujo técnico. Entonces, aprovechando estas 3 semanas, este espacio que tenemos, pues es irles encaminando hacia ese punto. Entonces, es de esta manera que he organizado la clase el día de hoy para ir propiciando eh, en ver y tratar este tema. Entonces, porque la finalidad que he trazado es que lo que veamos hoy lo podamos nosotros realizar a la información que, que nosotros generamos, la podamos nosotros mapear en un software CAD. En este caso, pues podemos nombrar AutoCAD. Entonces, dibujar un polígono y algunos otros aspectos, ¿va? Entonces, este es el objetivo. No es tanto meternos a procedimientos muy engorrosos, sino que ir viendo ya algo superficial acerca del tema, porque en su momento pues tendrán más tiempo de ver los mismos, un poco más ampliadas, con más tiempo, sino que esto solo es algo para que ustedes eh, vayan ampliando o en todo caso, pues ir propiciando ver estos temas que en dado momento pues lo van a tener que ir viendo para aquellos que dentro de su pensum se encuentra la topografía. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase con la misma mecánica de siempre. Como les mencionaba, estamos en la semana 14 y hoy vamos a ver el tema dibujo e interpretación de planos topográficos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver, pues no es cosa de otro mundo ni tampoco es algo tan complicado. ¿Ya? Si el objetivo es que podamos aprender a dibujar un polígono a través de la información que se recaba en campo y que es tratado, ¿ya? A través de cálculos matemáticos que no son tan engorrosos, ¿ya? Que lo vamos a plantear de una manera eh, muy sistemática. Bueno, entonces, para entrar de lleno, pues primero debemos nosotros conocer qué es la topografía. Entonces, se dice que se deriva de dos voces griegas o vocablos griegos, topos y gramos, que significa lugar o sitio, y dibujo o descripción respectivamente. ¿Va? Topos significa lugar o sitio y gramos, dibujo o descripción respectivamente. ¿Va? ¿Ya? O sea, que topos nos va a indicar el lugar o el sitio y gramos pues es el dibujo que describe ese lugar. Entonces, se puede decir que topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos encargados de la determinación
de la posición relativa de puntos sobre, en o debajo de la superficie terrestre, utilizando la medida de los tres elementos del espacio que son la distancia, la elevación y la dirección. En topografía, pues comúnmente en la operación, manejo o manipulación de instrumentos topográficos, pues siempre está de manera intrínseca el tema de ángulos, ¿ya? ¿Y qué es un ángulo? Por lo regular, un ángulo consta de tres componentes, los cuales se detallan a continuación. Tenemos una línea de referencia, tenemos la amplitud, que es dada por el sentido del giro del alineamiento, y la dirección del alineamiento, que en topografía las direcciones se expresan por rumbos y azimuts. Los ángulos que se miden en topografía se clasifican en ángulos horizontales y ángulos verticales, dependiendo del plano que se mide. Entonces, podemos observar a través de esta imagen que se encuentra en la parte de abajo del texto, que nos indica cuál es eh, la dirección del alineamiento, la amplitud, ¿ya? Que sería la abertura a partir de la dirección de alineamiento hacia la línea de referencia. Entonces, eso prácticamente, esta abertura que hay entre la línea de referencia y la línea de dirección de la amplitud, lo que queda en medio prácticamente es lo que nosotros denominamos como ángulos, ¿ya? Y a estos ángulos los podemos nosotros denominar como ángulos horizontales y ángulos verticales. Entonces, un ángulo horizontal es el movimiento que uno le da al aparato cuando cuando se está observando los puntos en campo, o sea, los vértices eh, del polígono, ¿ya? Recuerden que ya hablamos de vértices, también ya habíamos hablado de ángulos, solo que en topografía estos ángulos se denominan ángulos, que estos ángulos pues ya los podemos ver expresar en ángulos horizontales o ángulos verticales. También ya conocimos que son vértices y que son los segmentos, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, estos ángulos los vamos a clasificar en ángulos horizontales y ángulos verticales. El ángulo horizontal va a estar en referencia al movimiento que nosotros le damos al aparato cuando nosotros estamos haciendo la observación hacia los diferentes vértices del polígono. También ya sabemos que es un polígono, ¿ya? Entonces, y el ángulo vertical va a ser el movimiento que hacemos, que hace el topógrafo o el operador del aparato en cuanto a la manipulación que le da al, al telescopio o a la mira telescópica del aparato, ¿ya? En donde nosotros realizamos la observación del vértice y podemos observar unas características más eh, que vamos a tratar más adelante. Y también tenemos los rumbos, ¿ya? Dice que los rumbos son ángulos de orientación que nos sirven para establecer direcciones de líneas. El rumbo de una línea es el ángulo horizontal comprendido entre un meridiano de referencia y la línea del ángulo que se mide, según el cuadrante, ya sea del norte o el sur, o hacia este u oeste, y su valor no es mayor a 90 grados. Entonces, en los ángulos horizontales vamos a manejar dos tipos de ángulos. Uno al cual le vamos a denominar rumbos, ¿ya? En el cual dice que estos rumbos se encuentran por medio de cuadrantes y se indica comúnmente por medio de la letra N o S presidiendo el valor numérico del ángulo y la letra E o W enseguida de dicho valor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los ángulos solo se mueven a 90 grados y en cuadrantes, ¿ya? Entonces tenemos el cuadrante 1, que es de norte a este, ¿ya? Todo esto basado en un eje cartesiano, claro, ¿ya? Entonces los rumbos siempre únicamente van a tener un ángulo de abertura entre la línea de dirección y la línea de referencia. O sea, el ángulo de abertura siempre va a ser de 0 a 90 grados, ¿ya?
de norte a este o de norte a oeste. Y también se miden de sur a este y de sur a oeste, ¿ya? Pero su ángulo de abertura siempre va a ser a 90 grados. ¿Sí? Entonces, de norte a este, entonces, si se dan cuenta, el eje cartesiano divide en 4 cuadrantes la misma, ¿ya? Y por cada cuadrante va a tener 90 grados. Entonces, de norte a este es un cuadrante, ¿ya? Entonces, este va a ser el primer cuadrante de norte a este, ¿ya? El segundo cuadrante es de sur a este, el tercer cuadrante es de sur a oeste y el cuarto cuadrante es de, de norte a oeste, ¿ya? Entonces, eh, y para poder indicar o para poder comprender, el rumbo está dado de primero, antecede la letra al, al cual, al cuadrante que se refiere. ¿Estamos en el norte o estamos en el sur? ¿Ya? Entonces, y entonces noroeste nos va a indicar que vamos a estar en el cuadrante 1. Por lo tanto, va a tener un ángulo de abertura. ¿Ya? Entonces, el ángulo viene dado desde el norte hacia el este. Y si lo vemos del norte a oeste, el ángulo viene dado del norte hacia el oeste. ¿Ya? Que el ángulo de abertura viene del norte y va hacia oeste. En cambio del sur, el ángulo en cuanto a su abertura, su dirección es de sur a este. ¿Ya? Y del otro cuadrante 3, la dirección en cuanto a la abertura es de sur a oeste. ¿Ya? Entonces, este es uno de los ángulos horizontales que podemos nosotros ir entendiendo cómo se lee o cómo se interpreta. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos dieran 89, nos dieran oeste, 89 grados, eh, perdón, si nos dieran suroeste, el ángulo va a estar ubicado, o sea, solo con observar qué letras las antepone o dispone el ángulo, ¿ya? Si nos dices S y W, quiere decir que está en el cuadrante 3 y se lee sur-oeste 30 grados. ¿Ya? Entonces las letras nos van a orientar en qué cuadrante se ubica y cuál es la dirección que va tomando o que va a tomar. Y tenemos el otro ángulo horizontal que es el azimutal. O sea, eh, podemos nosotros, o más bien, cuando hablamos, cuando hablamos de ángulos horizontales, pues nos lo pueden dar en rumbos o nos lo pueden dar en azimuts. Entonces, un azimut en topografía plana se mide generalmente a partir del norte, donde los azimuts varían de 0 a 360 grados. ¿Ya? Estos son ángulos horizontales medidos en sentido de las agujas del reloj desde cualquier meridiano de referencia. Entonces, a diferencia del rumbo, el azimut inicia del norte en 0 grados y da una vuelta completa, ¿ya? Pasa en el cuadrante 1, pasa al cuadrante 2, pasa al cuadrante 3, pasa al cuadrante 4 y regresa nuevamente a 0. Esa vuelta que se da tiene una medida que es de 360 grados. Entonces, empieza de 0 y cuando llega al este, recorre 90 grados. Por lo tanto, cada cuadrante tiene 90 grados que sumados van a dar 360. ¿Ya? Entonces, y se lee y aquí ya no se antepone las letras de norte, sur, este, oeste. Únicamente nos dan el azimut como tal, nos dicen ángulo azimutal de 158.5 grados. Entonces, en el eje cartesiano, ¿ya?
sea, por ser eje cartesiano, nos va a dividir en 4 cuadrantes la misma, ¿ya? En el primer, si nos dicen el ángulo se ubica, o el ángulo mide 158.5 grados. Bueno, ¿en dónde se ubica ese ángulo 158? Entonces, si yo sé que en el primer cuadrante llega a 90, de ahí le sumo otros 90, 100, 180, ya me pasé. Entonces, regreso un poquito y el, el ángulo de 158 grados se ubica en el cuadrante 2, ¿ya? Solo que ya no se anteponen las letras. ¿Sí? De ahí tenemos un ángulo de 247.9. Entonces, 90, cuadrante 1, 180, cuadrante 2, porque llega hasta 180. En el cuadrante 3 llega hasta 270. Y el cuadrante 4 llega hasta 360, que es volver al mismo punto de donde arrancamos. ¿Sí? Entonces, de esa manera se lee y se identifica un rumbo y un ángulo azimutal. De ahí tenemos la poligonal. ¿Sí? Dice que consiste en una serie de líneas rectas de longitudes medidas con toda exactitud. Permítanme un momento. Bueno, disculpen la demora. Entonces, en los puntos de intersección se miden y registran los ángulos de deflexión formados por cada par de líneas adyacentes. Por lo tanto, partiendo de un punto, puede calcularse las coordenadas rectangulares de los demás puntos de intersección aplicando trigonometría. Entonces, como recordarán ustedes, en un polígono, pues el polígono tiene vértices y tiene segmentos, ¿ya? Al igual, entre cada unión de segmentos o linderos, en este caso, pues va a formar un ángulo, ¿ya? Entonces, esas son las características principales de un polígono, ¿sí? Que está conformado por vértices y segmentos o linderos, que unidos las mismas van a formar un ángulo. Por eso es de que nos dice que consiste en una serie de líneas rectas de longitudes medidas con toda exactitud, que se intercepta de 2 a 2, y que en los puntos de intersección se miden y registran los ángulos de deflexión formados por cada par de líneas adyacentes. Por lo tanto, partiendo de un punto puede calcularse la coordenada rectangular de los demás puntos de intersección aplicando trigonometría. Entonces, para poder calcular cada uno de los puntos o dónde se ubica un vértice, pues podemos a través de la trigonometría, pues calcular esa coordenada rectangular, ¿ya? Entonces, este trabajo, pues viene a resumirse en un plano de localización, el cual es un mapa por lo general de una pequeña escala que se trata directamente a partir de un levantamiento de datos hechos en el terreno.
Ordinariamente no muestra elevaciones relativas de una poligonal y se traza para algún fin específico como el cálculo de áreas, la localización de líneas de propiedad o la localización de un proyecto. Para los levantamientos topográficos, el aparato más utilizado en campo son los teodolitos, las estaciones totales y GPS. Entonces, con estos tres instrumentos nosotros podemos realizar cualquier levantamiento de algún polígono, ¿ya? Sin embargo, el que vamos a ejemplificar es realizado por medio de un teodolito, ¿ya? Entonces, el teodolito, los datos que recopila en campo son hilo superior, hilo inferior e hilo medio, ángulo azimutal, ángulo vertical, los cuales son vistos desde el telescopio del aparato. Entonces, cuando hablamos de teodolito, pues estos datos pertenecen a, o sea, eh, desde la estación, que es como se denomina al punto en donde estamos nosotros estacionados, ¿ya? O donde se encuentra armado, o donde se encuentra el aparato, y que desde el cual se empiezan a realizar observaciones hacia los demás vértices, ese punto donde se ubica el teodolito o el instrumento se le denomina punto de estación o estación. Entonces, con ayuda de esta información proporcionada por el aparato en cada uno de los vértices, esquinas del terreno, se puede obtener coordenadas arbitrarias con la ayuda del método de Pensilvania en la fase de gabinete. Entonces, nosotros, el aparato donde se encuentra ubicado se llama punto de estación o estación, desde el cual, desde el telescopio del mismo, podemos observar a través de una regla graduada que se denomina estadal, los hilos estadimétricos, ¿ya? ¿Y qué son los hilos estadimétricos? Que dentro del lente del telescopio vamos a encontrar tres rayitas o tres líneas, los cuales se denominan hilo superior, hilo inferior y hilo medio o hilo central. A través de esos tres hilos que nosotros observamos desde el telescopio y la proyectamos hacia el estadal o la regla graduada, vamos a poder identificar qué valores corresponden al hilo superior y al hilo inferior y al hilo medio, ¿ya? Entonces, con los datos de la libreta de campo resultantes de un levantamiento topográfico, debemos realizar un plano topográfico que corresponda al polígono, el cual lo debemos realizar en una hoja de registro con los requisitos legales que establece la ley de agrimensura. Entonces, ¿qué datos? O sea, estos son los datos que debemos nosotros consignar en el cajetín del formato del plano de localización, los formatos de la finca, los colindantes, etcétera. Y aquí tenemos lo que es la libreta de campo. Entonces, la libreta de campo nos va a dar información relacionada a, a los vértices, ¿ya? Por cada vértice se recopiló o se anotó en la libreta de campo la información que corresponde a cada vértice. Por ejemplo, el aparato estuvo en la estación 0 y observó el vértice 1, ¿ya? Entonces, los puntos observados corresponden a los vértices del terreno. Entonces, y de la estación 0, donde estaba ubicado el aparato, hacia el vértice 1, se observó un ángulo de 49 grados, 38 minutos, 40 segundos. Y a través del lente del telescopio del aparato se observó un valor de hilo inferior de 1 metro, hilo medio de 1.3, hilo superior de 1.6. Y se observó un ángulo vertical de 90 grados, 29 minutos, 40 segundos. El ángulo vertical corresponde a, al movimiento que se da al telescopio del aparato cuando uno está en la búsqueda del punto, o sea, tanto del azimut, tanto del movimiento del azimut, movimiento del aparato en azimut, como el movimiento del telescopio, ¿ya? Entonces, cada vez que movemos el telescopio, nos va a dar un ángulo. Y entonces, cuando nosotros anotamos las lecturas,
el telescopio queda fijo. Entonces, y ese ángulo en que queda fijo es el ángulo que nosotros debemos de anotar en la libreta de campo. Entonces, y así es para cada vértice, vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 0, de donde uno partió, donde se partió el levantamiento. Entonces, debemos, para ello, pues para poder ya tener el dibujo, pues debemos de realizar una serie de pasos para obtener la misma. Entonces, con la libreta de campo, dice, con los datos de libreta se comienza a calcular las distancias horizontales de cada lindero, entendiéndose como lindero a la distancia que hay de la estación eh, X1, X0 a un punto observado XN. Por ejemplo, de la estación 0 al punto observado 1. Entonces, la distancia horizontal en este sentido va a ser a qué distancia se ubica el aparato que está en la estación 0 hacia el primer vértice, que es el vértice 1. ¿Qué distancia existe entre estos dos puntos? O sea, el aparato está parado o está estacionado en el punto 0 y el, el estadal o la regla graduada está ubicada en el vértice 1. Entonces, lo que hay que hacer es calcular esa distancia. ¿Y cómo se calcula? Pues con los datos que nos da la libreta de campo, ¿ya? El cual es hilo superior, hilo inferior y ángulo vertical. Entonces, para eso hay una fórmula que dice que 100 en este sentido es una constante, ¿ya? Los aparatos traen por defecto esta constante. Algunas podrán variar, pero va a depender del tipo de marca y de las instrucciones que traiga el aparato. Pero por lo general, este valor 100, pues se mantiene en cada uno de los aparatos que uno utiliza. Entonces, esta constante se debe de multiplicar por la diferencia entre el hilo inferior e hilo superior. Todo esto multiplicado por el seno del ángulo vertical, ¿ya? Elevado al cuadrado. En esta parte es muy importante que entiendan de que el seno del ángulo vertical elevado al cuadrado es lo que tenemos aquí subrayado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer matemáticamente? En nuestra calculadora utilizamos la función trigonométrica de seno, insertamos el ángulo, ¿ya? Y le damos igual. A ese valor hay que elevarlo al cuadrado, ¿ya? Entonces, esa es una forma muy de paso a paso realizarlo, ¿va? Claro que en una calculadora científica o una calculadora que nos permita ingresar mucha información, pues lo podemos hacer de un solo tirón. Entonces, para calcular la distancia, pues aplicamos la fórmula. La constante 100, la diferencia entre hilo superior e inferior, por el seno del ángulo elevado al cuadrado. Y nos va a dar estos valores de 59.996, 59.9921, 46.001, 107.989, etcétera. ¿No? Entonces, de esta manera se calcula la distancia horizontal. Entiéndanse de que la distancia horizontal va a ser de donde está parado el aparato hacia donde se encuentra el vértice objeto de estudio, ¿ya? De ahí calculamos coordenadas, las coordenadas X y Y del polígono. Entonces, ¿qué información necesitamos? Las distancias horizontales que ya calculamos, ¿ya? Para X, tanto para X como para Y, siempre vamos a usar la distancia horizontal ya calculada de cada vértice, ¿ya? O sea, de cada fila. Acá hay una fila de 0 a 1, fila de 1 a 2, fila de 2 a 3 y fila de 3 a 0. Por cada una de estas filas encontramos nosotros una distancia horizontal.
Ahora, para calcular las X y Y, también debemos eh, tener esa interpretación y ese orden en los cálculos. Entonces, para 0 a 1 voy a necesitar la distancia de 0 a 1 y voy a multiplicarlo por el seno del rumbo o del azimut. Entonces, de 0 a 1 tengo un azimut de 49 grados, 38 minutos y 40 segundos. Ese es el ángulo que debo de anotar en esta parte, ¿ya? Y con esas dos datos de distancia horizontal y de azimut, pues ya podemos calcular la coordenada X y de la misma manera la coordenada Y. La diferencia entre X y Y, la función trigonométrica en X es seno y en Y es coseno. De ahí todo es lo mismo. O sea, la misma forma de hacerlo. Y aquí tenemos ya las coordenadas X, X1, X2, X3, X0. Igual a Y1, Y2, Y3, Y0. De cada vértice. El punto observado es el vértice. Vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 0. Entonces, como se pueden dar cuenta, la distancia horizontal de 0 a 1 es de 59.996 metros. Lo multiplico por el seno del ángulo y me va a dar que la coordenada X del vértice 1 es de 45.719. Cambio la función trigonométrica y lo sustituyo por coseno, me va a dar que para la coordenada Y del vértice 1 es de 38.849. Cálculo de área y perímetro. El perímetro en este caso viene siendo lo que es la sumatoria de todas las distancias horizontales, ¿ya? Para este caso, van a haber otros planteamientos, o sea, en topografía hay otros planteamientos en que el perímetro pues se calcula de una manera muy distinta, ¿ya? O hace referencia a unos procedimientos muy distintos a este que es muy básico. Entonces, el perímetro es 59.996 más 59.921 más 40, y son todas las distancias horizontales. La sumatoria de todas las distancias horizontales nos va a dar como perímetro de polígono de 273.906 metros. Y el área se calcula de la siguiente manera, ¿ya? Tenemos las coordenadas del vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 0. Y nuevamente copiamos el primer vértice, el vértice 1. Entonces, y se multiplica de manera cruzada, tal como lo podemos ver en esta columna y en esta otra. Dice que X por Y. ¿Qué quiere decir? Que, que el vértice 1 en su coordenada X se va a multiplicar con la coordenada Y del vértice 2. ¿Ya? Entonces, 45.719 por menos 14.096. No, me va a dar menos 644.455. 58.24 por menos 45.016 va a dar igual a menos 2.621.732. ¿Ya? Y, eh, y de así de manera sucesiva para X. Ahora, Y por X. Entonces se multiplica 38.849 por 58.24 y nos va a dar 2.262.566. Y así sucesivamente cruzado, ¿ya? Se, se realizan las multiplicaciones con el fin de encontrar el área, el cual dice que es igual a la sumatoria de Y por X menos la sumatoria de X por Y dividido 2. Entonces, tenemos la sumatoria X, de Y por X y de X por Y, ¿ya? Entonces, hacemos la suma respetando los signos y ese valor resultante lo divido entre 2, ¿ya? Y nos da a 8.135.222 metros cuadrados, que es igual a 0.8135 hectáreas. Y el paso 4 sería el cálculo de la escala. Entonces, para el ploteo de coordenadas se debe calcular una escala determinada.
Se debe calcular una escala tanto para el eje Y como para el eje X y seleccionar la escala mayor. ¿Qué quiere decir? Que en escala en X, y aquí es donde yo les hacía referencia la vez pasada en cuanto a escala. Entonces tenemos la escala X que dice que el valor de X mayor más el valor de X menor, ¿ya? Entonces, si vemos nuestras coordenadas y debemos de identificar la X mayor y la X menor, ¿no? La X mayor es 58.24, ¿ya? Y la X menor es de menos 100.514, ¿ya? Acuérdense de que el signo negativo, o sea, un valor que esté alejado del cero, del lado izquierdo, va a ser menor a aquel valor que está más cerca del cero positivo, ¿ya? Y del cero positivo, cercano, un número valor, cercano al cero positivo, pues del lado derecho, del eje de los positivos, más cercano que esté a la X es menor y lo más lejano es mayor. Por eso es de que 58.24 es mayor en X positivo y menos 100 es en X menor. Entonces, y el espacio disponible en la hoja. Entonces, nosotros siempre en nuestro formato, en este caso, en el formato de registro, siempre tenemos un área para dibujar. Esa área está, tiene, lo podemos dividir de esa manera, un eje horizontal y un eje vertical, ya, el área que tenemos. Entonces, en este caso, el espacio disponible en la hoja es el ancho que tenemos disponible para dibujar. O sea, en ese espacio tenemos que buscar ancho y el otro sería la altura. Entonces, de ancho tenemos 0.14 metros, ¿ya? Que son 14 centímetros. Entonces, sumamos esos dos valores, ¿ya? Solo que acá no vamos a agarrar el número, el signo negativo que antepone al valor, ¿ya? Lo vamos a hacer con valores absolutos. Entonces, sumamos los dos valores y lo dividimos entre 0.14 y nos va a dar 1133, ¿ya? 0.957, lo aproximamos y nos va a dar 1400. Escala 1, 1400. Y así también realizamos el de Y. Identificamos cuál es el valor más grande de manera positiva y cuál es la Y más baja o más pequeña en cuanto a su valor. Lo dividimos entre el espacio disponible de la hoja, que en este caso sería el alto, ¿ya? Tenemos un ancho de 14 y un largo de 0.14, o sea, tenemos las mismas dimensiones, ¿ya? En este caso, ¿va? Entonces, 39.481, que es la Y mayor, y menos 45.016 es la Y menor. Entonces, sumamos los valores absolutos y los dividimos entre 0.14, el cual nos va a dar 603.55, el cual nos da un aproximado de escala de 1.800. Entonces, la escala que se debe seleccionar para realizar el mapa o el plano es de 1.500, ¿ya? Porque a más grande la escala, eh, el polígono tendrá una reducción en cuanto a su tamaño. Mientras más pequeña la escala, el polígono se verá más grande en el formato, ¿ya? Entonces, vamos siempre a considerar aquella escala que sea mayor y ampliarla un poquito más si se puede. En este caso, nos dio una escala de 1.400 y le sumamos 100 más, con el objetivo de que nos quede perfectamente el polígono dentro del espacio de trabajo. Y este sería el objetivo primordial que se debe de alcanzar, ¿ya? Entonces, el espacio que se les estaba diciendo es de este punto para acá, de 14 por 14, ¿ya?
Entonces, solo el espacio, debemos de considerar ese espacio donde vamos a dibujar el polígono y no todo lo que vemos acá eh, como disponible o en blanco. ¿Ah? No, solo únicamente nosotros vamos a considerar un espacio solo para dibujar el polígono, porque como se dan cuenta, acá tenemos un derrotero, así se llama esto, que tiene las estaciones, los vértices, las distancias, los rumbos o los azimuts anotados. Esta información que vemos en esta parte se denomina derrotero, ¿ya? El cual nos permite dibujar el polígono en cualquier otro lugar sin, eh, sin estar viendo las escalas, ¿ya? Entonces, y la información que ya habíamos visto de qué nombre de la finca, el registro, la ubicación, el otorgante, adquiriente, el área que nos dio, que lo calculamos y lo anotamos en hectáreas en esta parte, a qué escala está dibujada el polígono, la fecha en la que lo hicimos, etcétera. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. ¿Ya? Para la próxima clase, pues vamos a, a ver esto traducido a un software CAD. Así que les recomiendo de que si tienen o que si pueden o tienen la posibilidad de instalar AutoCAD, pues enhorabuena, porque vamos a hacer la práctica de este ejercicio, ¿ya? Que es lo que realmente necesitamos como dibujo técnico, ¿va? Aplicar la teoría y dibujar la misma auxiliándonos de un software. Entonces, eh, la versión del AutoCAD que puedan instalar va a estar enfocado a la capacidad de su máquina. ¿Ya? Puede ser desde una versión muy reciente, 2022, hasta una muy viejita, de 2012, 13, 14, 15, pero va a ir en función de la capacidad de su máquina. Así que por favor, si tienen la posibilidad de instalarlo, instálenlo, porque lo vamos a utilizar. Entonces, pasen un feliz día y nos vemos la próxima semana.